Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y de buenas vibras. Yo estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque, como ya vieron en el título, tenemos un tema jugoso, un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta y les interesa, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja turca que conquistó nuestros corazones y que, bueno, digamos que su relación no terminó exactamente como todos esperábamos. Hoy vamos a analizar a fondo qué pasó, qué pudo haber pasado y por qué creo que Hande al final tomó la decisión correcta. Sé que es un tema delicado porque muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, pero prometo abordar el tema con respeto y con la mayor objetividad posible. Quiero que este sea un espacio de discusión sana, donde podamos compartir nuestras opiniones y puntos de vista sin caer en el drama ni en los insultos. Así que, por favor, mantengamos la calma y disfrutemos del chisme de farándula con altura. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas sobre temas de actualidad, chismes de famosos, tips de belleza y mucho más. Así que si les gusta lo que ven, no duden en unirse a esta gran familia. Y ahora sí, manos a la obra. Como todos sabemos, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron durante el rodaje de la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países de habla hispana. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su relación parecía un cuento de hadas, dos jóvenes exitosos, guapos y enamorados, viajando por el mundo, compartiendo momentos especiales y mostrando su amor a través de las redes sociales. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad a veces es muy diferente a lo que vemos en Instagram. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se decía que había diferencias irreconciliables, que Kerem era demasiado intenso y que Hande necesitaba más espacio. Al principio ambos negaron los rumores y trataron de mantener la imagen de pareja perfecta, pero finalmente, la noticia que nadie quería escuchar llegó: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans. Muchos no podían creerlo. ¿Cómo era posible que una pareja que parecía tan enamorada se separara? Empezaron a surgir teorías de todo tipo, que si había una tercera persona involucrada, que si era por motivos profesionales, que si la presión mediática había sido demasiado fuerte. La verdad es que nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó, pero lo que sí podemos analizar son las posibles razones por las que creo que Hande tomó la decisión correcta al alejarse de Kerem. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Hande Erçel es una mujer muy joven, con una carrera prometedora por delante. Tiene solo 30 años y ha logrado mucho en poco tiempo. Es una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía, y su fama ha trascendido fronteras. Está en un momento clave de su vida, donde necesita enfocarse en su crecimiento profesional y personal. Consideremos que la industria del entretenimiento turco está en auge, y las oportunidades para actores y actrices talentosos como Hande son enormes. Aceptar roles desafiantes, construir una marca personal sólida y explorar diferentes géneros son pasos cruciales en esta etapa. Una relación que consume mucha energía, especialmente una con las complejidades que aparentemente tenía la de Hande y Kerem, podría fácilmente desviar la atención y el enfoque de estas metas profesionales. Kerem Bürsin, por otro lado, es un poco mayor que ella, tiene 36 años. Si bien también es un actor exitoso, parece estar en una etapa diferente de su vida. Se rumora que él tenía muchas ganas de formalizar la relación, de casarse y formar una familia. Y aunque no hay nada de malo en eso, es comprensible que Hande no estuviera lista para dar ese paso tan importante. La diferencia de edad, aunque no enorme, puede haber influido en sus perspectivas y prioridades. Para Kerem, que ya ha pasado por varias etapas de su carrera, quizás la estabilidad y la construcción de un hogar eran metas más apremiantes. Para Hande, con un futuro aún lleno de posibilidades y desafíos profesionales, la idea del matrimonio y la familia podría haber parecido prematura, incluso restrictiva. Creo que Hande sintió que Kerem la estaba presionando demasiado. Quizás él tenía una visión diferente del futuro y ella no se sentía cómoda con esa visión. Es importante recordar que cada persona tiene sus propios tiempos y prioridades, y no se puede obligar a nadie a hacer algo que no quiere. La presión, ya sea real o percibida,
puede ser un factor destructivo en cualquier relación. Si Ande sentía que Kerem la estaba empujando hacia un compromiso que no estaba lista para asumir, es comprensible que se sintiera incómoda y ansiosa. La sensación de estar atrapada o de no tener control sobre su propio destino podría haber sido un factor determinante en su decisión de romper. Además, se dice que Kerem tenía una personalidad muy intensa y que era muy demandante en la relación. Necesitaba mucha atención y afecto, y eso podía llegar a ser agotador para Ande. Ella es una mujer independiente y fuerte y necesita su espacio para poder desarrollarse como persona. La compatibilidad de personalidades es un elemento crucial en cualquier relación a largo plazo. Si Kerem era excesivamente demandante y necesitaba constante validación, podría haber creado una dinámica desequilibrada en la que Ande se sentía sofocada y sin espacio para sí misma. La necesidad de independencia y autonomía es fundamental para muchas personas, y una relación que las restringe puede ser insostenible. Otro factor importante a tener en cuenta es la presión mediática. La relación de Ande y Kerem fue seguida de cerca por los medios de comunicación y por sus fans. Cada movimiento que hacían era analizado y comentado hasta el cansancio. Esto puede llegar a ser muy estresante y afectar negativamente la relación. Vivir bajo el escrutinio público constante es una carga pesada para cualquier persona, y especialmente para una pareja. Cada cita, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública era objeto de análisis y especulación. Esta presión constante puede erosionar la confianza, crear conflictos y dificultar la comunicación. Para una pareja joven que está tratando de construir una relación, la intromisión constante de los medios puede ser devastadora. Es posible que Ande se sintiera abrumada por la atención constante y que necesitara alejarse para poder recuperar su privacidad y su tranquilidad. No es fácil vivir bajo el escrutinio público, y menos cuando se está en una relación sentimental. La privacidad es un bien preciado, y especialmente importante para aquellos que viven sus vidas bajo el ojo público. La capacidad de tener momentos privados, de relajarse sin la constante preocupación de ser observados y juzgados, es esencial para la salud mental y emocional. Si Ande sentía que su relación con Kerem la exponía a un nivel inaceptable de atención mediática, es comprensible que buscara recuperar su privacidad y tranquilidad. También hay que considerar que Ande y Kerem son personas muy diferentes. Aunque se complementaban en muchos aspectos, también tenían diferencias fundamentales que a la larga, pudieron haber sido un obstáculo para la relación. Se dice que Kerem es más extrovertido y espontáneo, mientras que Ande es más reservada y reflexiva. La compatibilidad de caracteres, aunque a veces se minimiza, es fundamental para el éxito de una relación a largo plazo. Las diferencias en la forma de ser, de comunicarse y de abordar la vida pueden generar fricciones y conflictos si no se gestionan adecuadamente. Una persona extrovertida y espontánea puede sentirse frustrada con una pareja reservada y reflexiva, y viceversa. En el caso de Ande y Kerem, estas diferencias podrían haber contribuido a la tensión en la relación. Estas diferencias no son necesariamente malas, pero pueden generar conflictos si no se gestionan adecuadamente. Es importante que las parejas tengan valores y objetivos en común, y que estén dispuestas a ceder y a negociar para que la relación funcione. Una base sólida de valores compartidos, intereses comunes y objetivos similares es esencial para construir una relación duradera. Si Ande y Kerem tenían visiones divergentes del futuro, valores incompatibles o intereses diferentes, podría haber sido difícil encontrar un terreno común y construir una relación sólida. La voluntad de ceder y negociar es también crucial, pero si las diferencias son demasiado grandes o si una de las partes no está dispuesta a comprometerse, la relación puede estar condenada al fracaso. En mi opinión, Ande fue muy valiente al tomar la decisión de terminar la relación. No es fácil romper con alguien a quien se quiere, pero a veces es necesario hacerlo por el bien de uno mismo. Ella priorizó su bienestar emocional y su felicidad, y eso es algo que admiro mucho. La capacidad de priorizar el propio bienestar emocional es una señal de madurez y autoestima. A menudo las personas se quedan en relaciones infelices por miedo a la soledad, a la crítica o a la incertidumbre. Ande al parecer tuvo la fortaleza de reconocer que la relación con Kerem no era la adecuada para ella y de tomar la difícil decisión de terminarla. Esta valentía demuestra una gran autoconciencia y un compromiso con su propia felicidad. Creo que Ande se dio cuenta de que no estaba en el lugar correcto para ella. Que Kerem no era la persona que la complementaba y la apoyaba de la manera que ella necesitaba. Y en lugar de seguir adelante con una relación que no la hacía feliz,
prefirió alejarse y buscar su propio camino. La compatibilidad en una relación no se trata solo de amor y atracción, sino también de apoyo mutuo, comprensión y respeto. Si Ande sentía que Kerem no la apoyaba en sus metas profesionales, que no comprendía sus necesidades o que no la respetaba como individuo, es comprensible que sintiera que no estaba en el lugar correcto. La búsqueda del propio camino, la exploración de las propias pasiones y la realización del propio potencial son aspectos fundamentales de la vida, y una relación que obstaculiza estos objetivos puede ser perjudicial. Ahora, después de la ruptura, vemos a Ande radiante, enfocada en su carrera y disfrutando de su soltería. Ha participado en varios proyectos exitosos y se la ve más feliz y segura de sí misma que nunca. Esto demuestra que tomó la decisión correcta y que está en el camino correcto. El éxito profesional y la felicidad personal son indicadores claros de que una persona está en el camino correcto. Ver a Ande florecer después de la ruptura sugiere que la decisión de terminar la relación le permitió enfocarse en sus metas, desarrollar su talento y encontrar la paz interior. La soltería, en este caso, no es sinónimo de soledad o fracaso, sino de libertad, autonomía y la oportunidad de construir una vida plena y satisfactoria por cuenta propia. Mientras tanto, Kerem también ha seguido adelante con su vida. Ha participado en nuevos proyectos y se le ha relacionado con otras mujeres, pero parece que aún no ha encontrado a la persona ideal. Se le ve más tranquilo y reflexivo, como si estuviera aprendiendo de sus errores y preparándose para una nueva etapa en su vida. El crecimiento personal es un proceso continuo y las relaciones, incluso las que terminan, pueden ser valiosas oportunidades para aprender y madurar. Si Kerem se ve más tranquilo y reflexivo después de la ruptura con Ande, es probable que esté procesando la experiencia, reconociendo sus errores y preparándose para construir relaciones más saludables en el futuro. La búsqueda de la persona ideal puede ser un largo camino, pero cada experiencia, cada relación, nos acerca un poco más a comprender lo que realmente necesitamos y deseamos en una pareja. En conclusión, creo que Ande Erçel lo logró al priorizar su bienestar y su felicidad por encima de las expectativas de los demás. No tenía la razón absoluta, porque en el amor no hay verdades absolutas, pero sí tomó la decisión correcta para ella. Se alejó de una relación que no la hacía feliz y se enfocó en su crecimiento personal y profesional. La felicidad es un viaje personal, y cada individuo tiene el derecho y la responsabilidad de tomar las decisiones que le permitan alcanzarla. Ande, al priorizar su bienestar y su crecimiento, demostró una gran sabiduría y valentía. Su historia es un recordatorio de que no debemos sacrificar nuestra felicidad por complacer a los demás o por cumplir con las expectativas sociales. Y Kerem también aprenderá de esta experiencia y encontrará a la persona que lo complemente y lo ame de la manera que él necesita. El optimismo es fundamental para superar las dificultades y seguir adelante. La creencia de que Kerem encontrará la persona adecuada para él es un reflejo de la esperanza y la confianza en el futuro. Cada persona tiene su propio camino y su propio destino, y aunque a veces las cosas no salgan como esperamos, siempre hay oportunidades para aprender, crecer y encontrar la felicidad. Recuerden que en el amor no hay fórmulas mágicas ni recetas infalibles. Cada persona es diferente y cada relación es única. Lo importante es ser honesto con uno mismo y con la otra persona, y tomar las decisiones que sean mejores para ambos, aunque a veces sean difíciles. La honestidad, la comunicación y el respeto son pilares fundamentales de cualquier relación saludable. Ser honesto con uno mismo implica reconocer nuestras propias necesidades, deseos y límites. Ser honesto con la otra persona implica expresar nuestros sentimientos y pensamientos de manera clara y respetuosa. Tomar decisiones difíciles, aunque dolorosas, a veces es necesario para proteger nuestro bienestar emocional y el de la otra persona. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que este es solo mi punto de vista y que ustedes pueden tener el suyo propio. Lo importante es que podamos debatir y compartir nuestras opiniones de manera respetuosa y constructiva. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que los quiero mucho y que valoro mucho su apoyo. Ahora quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Creen que Ande hizo bien al terminar la relación? ¿O creen que debería haberle dado otra oportunidad a Kerem? Quiero saber su opinión.
Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y muchos besos. Chao, chao.